Método de la fórmula. Una manera de analizar trenes de engranes planetarios es haciendo uso del método de la fórmula. Como su nombre lo indica, es una fórmula que relaciona giros angulares entre elementos del tren de engranes. Los términos provienen de la caracterización de tres tipos de elementos en el tren. Se caracteriza a un engrane llamado L, el cual representa a un engrane llamado last, de último, en inglés. Se caracteriza a otro engrane llamado F, el cual representa a un engrane denominado first, de primero en inglés. Por último, se caracteriza a un elemento o engrane, denominado arm, del inglés, brazo, o manivela. Se especifica entonces un término, omega L, que representa la velocidad angular del último engrane, L, en el tren de engranes con respecto al eslabón fijo, es decir, una velocidad angular absoluta L. Se especifica un término, omega F, que representa la velocidad angular del primer engrane, F, en el tren de engranes con respecto al eslabón fijo, es decir, una velocidad angular absoluta F. Se especifica un término, omega dA, que representa la velocidad angular del elemento brazo, A, en el tren de engranes con respecto al eslabón fijo. Es decir, una velocidad angular absoluta A. La fórmula se expresa entonces de la siguiente manera. Omega L, respecto de A, entre, omega F, respecto de A, es igual a, omega L, menos omega de A, entre omega F, menos omega de A. Se lee entonces como velocidad angular del engrane último con respecto al brazo, entre, velocidad angular del engrane primero con respecto al brazo, es igual a, la velocidad angular absoluta del engrane último menos la velocidad angular absoluta del brazo, entre, la velocidad angular absoluta del engrane primero menos la velocidad angular absoluta del brazo. Se puede también reconocer a la porción de la izquierda de la expresión de la fórmula como la reducción de velocidad angular del engrane último, con el engrane primero, ambos con respecto al brazo. Esta parte izquierda de la fórmula representa en realidad una reducción de velocidad entre dos engranes. Para utilizar el método de la fórmula, es necesario tener tres condiciones. Primero, el primer engrane, llamado F, y el último, llamado L, deben acoplarse con él, o los engranes que tienen movimiento considerado como satélites. Segundo, el primer engrane, llamado F, y el último, llamado L, deben estar montados en flechas paralelas. Tercero, el primer engrane, llamado F, puede considerarse también como último engrane, L, y viceversa. Para aplicar el método de la fórmula, se hace necesario reconocer los movimientos de los engranes en un tren, para identificar los engranes que son planetarios, los que son satélites, de manera que se pueda caracterizar los engranes primero y último. En cualquier tren de engranes planetarios, se debe comenzar reconociendo a los engranes satélites. Los engranes satélites son aquellos que tienen doble movimiento angular simultáneo. Primero, un movimiento angular respecto a su propio eje geométrico. El segundo, un movimiento angular con respecto a un eje o línea de rotación alrededor de otro u otros engranes. Este movimiento se caracteriza porque el elemento brazo impulsa a los satélites a girar alrededor de los engranes planetarios. Por lo tanto, la función de los engranes planetarios es soportar a los engranes satélites para que giren alrededor de ellos debido al impulso provocado por el brazo. Entonces, los satélites giran alrededor de los planetarios con conexión por engranamiento, impulsados por el brazo. De esta manera, los engranes que pueden ser caracterizados como engrane L, y como engrane F, son aquellos que tienen la función de ser engranes planetarios. Los engranes satélites nunca pueden ser los engranes primero y último.